Cuando todos piensan en juegos retadores, generalmente uno piensa en franquicias como Dark Souls y no en Super Monkey Ball. La premisa de toda la saga es simple, ya que básicamente consiste en llevar un mono encapsulado a través de un nivel hasta la meta. Ahora, 12 años después de la última entrega nueva de la franquicia, Super Monkey Ball está de regreso. ¿Vale la pena jugar Super Monkey Ball Banana Rumble? Aquí te lo contamos. ¡Ay, ay! La pandilla están de regreso. Si bien los juegos de Super Monkey Ball cuentan con historias, generalmente son como un fondo mientras disfrutas de la jugabilidad, y Super Monkey Ball Banana Rumble no es la excepción. Durante una vacación, Ai Ai y el resto de la pandilla conocen a una chica llamada Palette. Palette se encuentra en la isla buscando a su padre perdido, y la única pista que tiene es buscar la banana legendaria. La pandilla desea ayudarla y comprenden una nueva aventura. A lo largo de su aventura encontrarán diversas ubicaciones que los encaminan a tesoros secretos que funcionarán como llaves para encontrar a la banana legendaria. La historia es contada a través de cinemáticas al principio y al final de cada uno de los mundos. Si bien las cinemáticas logran darle encanto y un poco de personalidad a los protagonistas, al final la historia siempre servirá de fondo. Los cambios de mundo solo alteran un poco la estética y fondos de los niveles que funcionarán como el principal atractivo. La historia solo ayuda a darle un encanto extra al modo aventura, pero hasta ahí. Jugabilidad simple pero adictiva. Algo que siempre ha caracterizado a los juegos de Super Monkey Ball es el hecho de que el objetivo del juego es simple, pero la ejecución es compleja. Dentro de más de 200 niveles deberás llevar a tu personaje a través de plataformas que requieren de precisión, control de velocidad y otros detalles para llegar a la meta en menos de un minuto. Si bien los primeros niveles son relativamente fáciles, gradualmente la complejidad de los niveles aumenta y se convierte en un reto bastante atractivo. Otro punto a favor es la buena variedad de niveles y mecánicas que se construyen en base a las anteriores entregas, y como resultado tenemos retos bastante memorables. En cuestión de controles, los joysticks controlan la cámara y la inclinación de la pista, lo cual hace que la cápsula que se encuentra tu personaje gire hacia la dirección indicada. Por otra parte, se introdujo un boost que puedes usar para impulsarte, pero generalmente lo querrás usar solo en momentos indicados. Esto se debe a que cualquier aumento de velocidad drástico va a reducir la precisión, y esta es sagrada. Esa precisión es tan importante que de hecho un estudio confirmó que los médicos cirujanos que calentaban jugando Super Monkey Ball antes de entrar a la sala de operación eran más veloces y cometen menos errores. Algo que sí vale la pena mencionar es que asegúrate de usar controles sin drift para evitar frustraciones. Si bien la saga se caracteriza por su alto grado de dificultad, Super Monkey Ball Banana Rumble ha hecho cambios para hacerlo más accesible y más retador al mismo tiempo. Si te mueres en un nivel demasiadas veces, el juego ofrece diferentes ayudas e incluso una guía para ayudarte, y así pasarlo por ti mismo. Por otro lado, ahora hay más retos que nunca en los niveles. No solo tendrás que pasar cada escenario, sino que ahora hay retos que fomentan la rejugabilidad. Todo esto hace que la experiencia de Super Monkey Ball se sienta más sólida que en entregas anteriores. Multijugador decente con un detalle. El juego cuenta con una variedad decente de actividades para realizar con amigos en local o en línea. Para empezar, puedes jugar con hasta 3 personas los niveles de la aventura, en donde se tomarán turnos para afrontar el reto. Esta es la mejor manera de jugar a mi parecer, ya que la presión adicional por no quedar en ridículo frente a tus amigos lo hace muy memorable. Por otro lado, al igual que con entregas anteriores, existen algunos minijuegos estilo party de calidad variante. Los minijuegos consisten en carreras, la papa caliente y otros modos cooperativos. Sinceramente, hay algunas entregas pasadas que sentimos que eran más entretenidos que los presentes aquí. En el caso de estos juegos, puedes jugar con hasta 16 personas en modo local con CPUs o en línea. Estos juegos sirven como una distracción temporal, pero carecen del encanto o pulida de la jugabilidad principal. Algo que sí es bienvenido es la mayor variedad de personajes y atuendos para diferenciarte mejor de los demás. A lo largo de la vida del juego, más personajes estarán llegando, como lo es el caso de Sonic y otros personajes clásicos de Sega. En general, el multijugador es una buena adición al título para aumentar las horas de entretenimiento. Algo que sí notamos es el hecho de que los minijuegos no corren de la misma manera que la jugabilidad principal, y sí sufrirán bajones de cuadros por segundo aunque lo estés jugando de modo local. Esto con unas actualizaciones podría quedar arreglado, pero de momento sí es algo molesto. Presentación bonita. Si bien las presentaciones de los juegos de Super Monkey Ball nunca han sido impresionantes, generalmente cumplen. Siguiendo con esto, Super Monkey Ball Banana Rumble nos ofrece una paleta de colores atractivas, escenarios con algunos detalles y diseños de plataformas temáticas para ir con las ubicaciones de los personajes. Los modelos de los personajes de igual manera cumplen, pero hasta ahí. En el caso de la banda sonora, hay algunas melodías llamativas que complementan la jugabilidad precisa que requiere el juego. Algo bienvenido es que quitaron la canción de presión que se empezó a oír cuando quedaban 10 segundos, reduciendo un poco ese estrés. En el caso del rendimiento del juego, Super Monkey Ball Banana Rumble corre bien en la campaña, pero cuando incluyes los minijuegos, ahí es donde no corre tan bien que digamos. Y en este caso, dado a que no es un juego tan exigente, sí te deja que desear algo dentro de este rubro. La calificación es de 8.0. Super Monkey Ball Banana Rumble es un gran regreso para la franquicia. El diseño de niveles es sólido, la jugabilidad sigue siendo igual de precisa y encantadora, la adición de nuevos retos y detalles de accesibilidad hará que el título pueda ser disfrutado por una gran cantidad de jugadores y en general acierta en sus decisiones. El único paso en el que se queda un poco corto es en los minijuegos, que no son los mejores, y en el hecho de que el rendimiento baje tanto aunque sea el modo local. Si estás en busca de un juego retador, nosotros te recomendamos probar este título.